Desde la modernización del panel de control, nuevo aspecto redondeado de interfaz y revelada la ISO casi final de Windows 10 20H2. Vámonos con esa intro. Y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Sí, noticias, revelaciones, filtraciones de Microsoft en torno a Windows 10. Todo lo que debes de conocer, obviamente lo encuentras aquí en este canal. Vámonos directamente al grano porque Microsoft Launcher se actualizó en Google Play Store. Llegó con el modo horizontal y un FIG optimizado y más fondos de pantalla. Microsoft Launcher es una aplicación de Microsoft para dispositivos basados en Android que se puede descargar de forma gratuita desde lo que es el Play Store. Bien, Microsoft Launcher ha vuelto a actualizarse nuevamente. En esta ocasión la versión 6.2 ya se puede obtener desde lo que es Play Store. Y bien, si te estás preguntando cuáles son las novedades, entre las mejoras que se añade destaca la inclusión de poder ser usado en modo horizontal, los nuevos fondos de pantalla, un renovado feed o el soporte para gestos de deslizamiento desde la parte inferior y lateral de pantalla. También el renovado Microsoft Feed, que permite agregar todas nuestras cuentas y servicios de Microsoft y tenerlos bajo el control en un único punto y así lograr un acceso rápido. De todas maneras, más y más novedades que son totalmente extras, ya totalmente secundarias, te las voy a estar dejando abajo en la descripción. Y también en esta semana los entusiastas mostraron Windows 10 para ARM con una función muy similar a lo que es Continuum. Bien, presentado por primera vez por Microsoft con Lumia 950 y 950 XL. Windows Continuum es una característica que le permite usar los teléfonos con Windows como una PC, y Continuum permitió a los usuarios conectar sus teléfonos a un monitor externo y ejecutar aplicaciones de productividad como por ejemplo Office, toda la paquetería Word, Excel, PowerPoint, y sin dejar de usar Lumia con normalidad. Bien, ante esto hay gente entusiasta que le gusta estar ahí con todo, interactuando con el sistema operativo de Windows 10 en dispositivos móviles. Los lanzamientos recientes de Windows 10 en ARM han permitido sin duda, pues como tal, habilitar el soporte para pantalla dual, y naturalmente algunos de los desarrolladores han logrado recrear la experiencia continua en Windows Phone. Ya lo habíamos destacado, Ben logró crear un prototipo de controlador de modo kernel de Windows con una función totalmente similar en un dispositivo móvil. Eso ya lo habíamos revelado en noticias pasadas, y un desarrollador ya se burló de Windows 10 ARM para lo que es el Galaxy S8 con tecnología Snapdragon 835 con una prueba de concepto. El desarrollador dijo que lograron crear un firmware UEFI personalizado para lo que es el Galaxy S8 usando el Tianot Core, lo que permitiría que Windows 10 arrancara directamente en lo que es ese Samsung. Así es que ahí están, como siempre hay entusiastas que tratan de realizar esto, de instalar lo que es el Windows 10 ARM en diversas clases de dispositivos. Y después tendríamos también que Microsoft anunció nuevas funciones de Word que llegaron con la nueva transcripción de audio, la herramienta para dictar en Word. Y bueno, ya lo sabemos, Microsoft ha ido liberando para los distintos integrantes los componentes de la paquetería de Office, dos nuevas funciones que la empresa americana ha anunciado ahí en Word. Sin duda habría que destacar lo que es el Transcript in Word, que es una herramienta que nos permite grabar las conversaciones directamente en Word gracias a una transcripción automática. También el dictado de Microsoft Word, el cual el usuario puede activar instrucciones para dar formato a un texto, como se puede ver directamente en una última oración en negritas, el listado de inicio, o una última oración en negritas pero bien estructurada. Y las aplicaciones de escritorio para Word en Windows y Word para Mac en Microsoft 365 tendrán que esperar a finales de año para recibir lo que es estas mejoras con una actualización. Y también, claro que sí, en esta semana pues Microsoft Edge se actualizó a la versión 85 con el modo IE, el mejora el lector de PDF y las aplicaciones web progresivas. Y es que un par de días después del lanzamiento de Chrome 85, Microsoft hace lo justo con Edge y la versión 85 de su navegador llegó al canal estable. Las novedades y mejoras son variadas y afectan al lector PDF,
las aplicaciones web progresivas y las colecciones y el nuevo modo Internet Explorer. Habría que destacar también una buena noticia para los usuarios de Edge, que además usan la versión móvil en iOS o en Android, y es que las colecciones ahora también están disponibles en la versión móvil. Otra novedad interesante es el nuevo diccionario de imágenes dentro del modo de lectura, una función pensada para niños o estudiantes, ya que muestra una imagen al seleccionar una palabra dentro de cualquier web para ayudar a entender mejor lo que es la lectura. Hay una novedad interesante escondida detrás de lo que es el Flags, funciones experimentales que permiten ejecutar aplicaciones web progresivas al inicio de Windows. Solo se tiene que abrir Edge, diagonal, Flags y habilitar lo que es el flag de stocks PWA runs y hacer directamente ahí un reinicio, y de esta manera estará activada esta novedad interesante pero oculta. Y también hay que destacarlo sin duda que continúan modernizando lo que es el panel de control en Windows 10. Bueno, ya no hay que llamarle modernizar, sino más bien trasladar funciones del panel de control a configuración, y es que Microsoft promete que se agregarán más opciones del panel de control a lo que es la pestaña o el apartado de configuración. De esta manera se dice que no va a eliminar por completo lo que es el panel, sino más bien estarán trasladando todo a configuración. En la próxima actualización, pues la aplicación de configuración te permitirá ahora configurar servidores DNS. Anteriormente la configuración de un servidor DNS personalizado requería que obviamente lo localizaras en panel de control. Sin duda hay que destacarlo, de acuerdo con las referencias encontradas en versiones preliminares, Microsoft planea mover lo que es Storage Page, una tecnología de Windows que permite ayudar a proteger sus datos de fallas en las unidades, a la aplicación de configuración dentro de ese mismo panel de control. A modo de conclusión, el panel de control clásico no parece que se vaya a ir pronto, pero estos ajustes son parte del largo proceso de Microsoft de eliminar gradualmente el mismo panel de control. Y luego después habría que destacar que es más evidente el nuevo aspecto redondeado de Windows 10. Esto ya lo destaqué, me parece, en el canal secundario, pero pues obviamente Microsoft le ha dado más modernización a ciertos aspectos, a ciertas aplicaciones, ahí calendario de Windows, mapa, películas, notas adhesivas, ha introducido esquinas redondeadas. Me parece algo, pues hay un toque en la cuestión de la personalización. Y sin duda estarás viendo alguna de las filtraciones. WinUI también usa Fludesing, incluye transparencia, esquinas redondeadas y más para darle a Windows un toque más visual. Este nuevo aspecto redondeado de la interfaz aún se encuentra en la etapa de desarrollo y prueba, por lo que no sabemos si se implementará en Windows 10 para las áreas principales como el menú de inicio y cuándo se realizará. Así es que ahí lo tendríamos. También hay que destacar que Windows 10 se está preparando para un importante cambio de actualización en el próximo año. Hay que sacar sin duda que claro que sí, después de la versión 20H2 de Windows 10 se espera que Microsoft lance la actualización 21H1 en la primera mitad del 2021, pero a partir de fuentes Microsoft está considerando internamente un nuevo programa de actualización para el sistema operativo. De momento se ha revelado lo siguiente en la siguiente filtración: Windows 10 20H1 versión 20.04 y 20H2 la versión 20.09 comparten los mismos componentes, principalmente el contenido del servicio, y 20H1 ya está disponible para el público y 20H2 ahora se está probando y se lanzará este otoño. Y Windows 10 20H1 versión 20.04 y 20H2 también comparten el mismo paquete de actualización acumulativa. Esto significa que ya puede habilitarse las funciones de 20H2 desde el menú de inicio, y también Microsoft utilizará un paquete de habilitación para activar las funciones del 20H2 en sistemas que ejecuten la versión 20.04, si es que estamos hablando de un nuevo switch. Así esa filtración. Y luego después ya puedes probar Windows 10 20H2 con las nuevas ISOs lanzadas por Microsoft. Ojo, son las ISO casi finales de la versión 20H2 que se lanzará, como dicho, en otoño, así es que ya las puedes probar. Debes de estar registrado en el programa Insider, no necesariamente que estés buscando ahí como tal la actualización en Windows Update, más bien si te registras simplemente a modo Insider. Simplemente te voy a estar dejando los pasos abajo en la descripción, ya puedes obtener lo que es la ISO, poder obtenerla. Ya Microsoft como tal deliberó que ya puedes obtener ya las ISO que son prácticamente finales, porque en realidad hay que destacarlo, no le van a hacer más funcionalidades más que parche a ciertos errores que se detecten y la incorporación de funcionalidades pero muy básicas. De esta manera estaríamos hablando que esta es casi la versión definitiva, casi la versión final, así es que de todas maneras ahí lo destaco para que no me estén ahí comentando hate. La versión 19.042
de la versión Insider Preview estará abajo en la descripción. El enlace directamente es a lo que es la página de Windows para que lo obtengas. 5 GB es el peso de esta ISO, pues como tal casi oficial, así es que la estaríamos denominando de esta manera. De igual manera lo puedes probar, pues obviamente para que realices pruebas, únicamente para la cuestión de pruebas en VirtualBox, y puedas de esta manera observar algunas de las novedades, como la incorporación del nuevo navegador Edge, el nuevo menú de inicio, algunas funcionalidades que ya las he venido destacando a lo largo de varios videos. De todas maneras, consulta más información abajo en la descripción. Y ya me voy a despedir, pero antes Microsoft incorporó en esta semana Windows Terminal Preview con una nueva paleta de comandos y nuevas funciones de control de pestañas. Hay que sacar, yo creo que es la versión 1.2, que incluyó lo que es la paleta de comandos, que se parece bastante al lanzador de aplicaciones, y también el control avanzado de pestañas, con la cual encontraríamos la búsqueda de pestañas, el ajuste de color de pestañas. Y ahora sí me voy a despedir. Recuerda que todas las fuentes oficiales siempre estarán abajo en la descripción para que veas que no te miento con cada una de las noticias que te he presentado. Ya me despido ahora sí. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita y las notificaciones, y nos vemos hasta la próxima. Más tutos fuera. Peace out.